Cristo me ayuda, me ayuda, me ayuda por Él a vivir. Cristo me ayuda, me ayuda, me ayuda por Él a morir. Hasta que llegue su gloria a ver. Muy bien, hermanos, buenos días. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, una clase nueva en la cual vamos a estar estudiando por algunas semanas algunos personajes bíblicos. Yo no sé ustedes, ¿cuál es su personaje bíblico favorito? Para mí, por lo menos, es difícil decir o mencionar un personaje bíblico favorito, porque tengo varios personajes que me gustan, he aprendido mucho de ellos. Es difícil mencionar solo uno. Entonces, vamos a estar viendo algunos personajes de la Biblia que creo nos enseñan cosas importantes. Hoy vamos a dar inicio con un personaje que probablemente para algunos de nosotros es desconocido, conocemos poco de él, pero sí que nos enseña muchas cosas. Ese personaje es Bernabé. Bernabé. ¿Qué recuerdan o qué saben ustedes de Bernabé? So it's hard for me to say just one favorite Bible character. I have a few. So in this lesson, we are going to consider a few good Bible characters. And we're going to begin today with Barnabas. What do you know about Barnabas? Can you tell me something? He traveled with Paul on his first journey. El hermano Natán dice, viajó con Pablo. Very good. Viajó con Pablo en su primer viaje misionero. What else? ¿Qué más? He was encouraging. Es un personaje de ánimo que anima, que animó. Very good, thank you. ¿Qué más? Vamos a ver algunos hechos importantes acerca de Bernabé. En primer lugar, hermanos, aprendemos que su verdadero nombre era José. Es decir, su nombre no fue Bernabé. ¿Gustan ir conmigo, por favor, a Hechos capítulo 4, versículo 36? Hechos capítulo 4, verso 36 dice, entonces José, a quienes los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre. Vean qué importante. Hermanos, su nombre de pila o el nombre que le pusieron sus papás era José. Nosotros lo conocemos como Bernabé, pero Bernabé fue el sobrenombre que le pusieron los apóstoles. El versículo 36 nos dice que Bernabé era levita, es decir, de la tribu de Leví. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso para nosotros? ¿Es un dato importante? Sí, era de la tribu de Leví. Y ya sabemos que la tribu de Leví o los levitas eran aquellos que podían ejercer en el sacerdocio como sacerdotes de aquel tiempo. El mismo versículo 36 también nos dice que era originario o natural de Chipre. Chipre era una isla que estaba al lado occidental de lo que hoy conocemos como Jerusalén. Ahí fue donde este hombre Bernabé nació. Ustedes van teniendo ahí los textos, hermanos, en la presentación. Voy un poquitito rápido porque sí que tengo algunos puntos que considerar con ustedes y esto apenas son aspectos introductorios. Vemos que era un hombre terrateniente, probablemente. Bernabé tenía dinero, probablemente era adinerado, tenía rico, tenía dinero,
porque dice el versículo 37 que Bernabé tenía una heredad, es decir, una propiedad. Y Bernabé dice que la vendió esa propiedad, no sabemos cuánto le costó, pero la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Una actitud muy loable. Una actitud muy loable que, como vemos luego en el capítulo 5 de Hechos, pues sirvió como ejemplo a otros que quisieron hacer lo mismo, pero lo hicieron de una mala manera. En este caso, Ananías y Zafira. Eso es lo que aprendemos de Bernabé. También, aparentemente, Bernabé no tenía esposa y tampoco tenía familia. Podríamos leer el texto en Primera de Corintios capítulo 9, ahí a la par, hermanos, unos cuantas páginas. Primera de Corintios capítulo 9, versos 5 y 6. Primera de Corintios 9, 5 y 6. Pablo dice de la siguiente manera: no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas, o solo Bernabé y yo no tenemos derecho de no trabajar. Una vez más, es muy probable, no lo sabemos con exactitud, pero es muy probable que no tuviese ni esposa ni familia. Se le conocía o se le conoció también con el término genérico apóstol. En Romanos, o perdón, más bien en Hechos 14:14, en Hechos 14:14 se le menciona como un apóstol. Si gustan también lo leemos, hermanos. Hechos 14:14. Versículo 12. Acts 14:12 through 14. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron contra la multitud dando voces. Es decir, hermanos, en esta ocasión tanto a Pablo como a Bernabé se les llaman apóstoles, en un sentido genérico. ¿Por qué genérico? Porque entendemos que la palabra apóstol significa enviado. En este caso, en particular, tanto Pablo como Bernabé habían sido enviados por la iglesia de Antioquía, como decía el hermano Nathan, a ese primer viaje misionero, donde establecieron varias iglesias. En un sentido genérico, no en un sentido particular como un apóstol del Señor. Y eso debe quedar claro. Pero en un sentido genérico se le llama apóstol. Y ahí pues, ustedes tienen en la presentación algunos otros versículos. Muy bien. Vamos ahora sí, hermanos, ¿tienen alguna pregunta o comentario? Si no, vamos a ver algunos rasgos característicos o algunas cualidades claves o particulares de Bernabé. Como decía Ellen, Bernabé fue un animador. De hecho, ¿cómo lo llamaron los apóstoles? ¿Cuál fue el sobrenombre? Bernabé, que traducido, la palabra Bernabé traducida es hijo de consolación. Es decir, hermanos, Bernabé era un consolador. Fue una persona que le gustaba consolar a los demás o dar ánimo a los demás que estaban a su alrededor. Fue, como ya lo dije, vea que lo voy poniendo ahí en la presentación, todo lo que voy mencionando. Ese nombre lo recibió de los apóstoles. Ya vimos lo que significa ese nombre. Y esa palabra griega, paraklesis, que significa literalmente
llamar a alguien al lado nuestro. Es decir, alguien que es un consolador. Si a usted le gusta consolar, probablemente se siente identificado con él. Alguien que le gusta consolar es alguien que le gusta tener a alguien al lado. Lo tiene al lado, lo llama al lado para abrazarlo, para darle su hombro, para apoyarlo. Bernabé, fue alguien que dio impulso a los necesitados. Es decir, cuando alguien está triste, alguien viene a consolarlo, viene con la intención de darle un impulso, de levantarlo, de ayudarle a salir adelante. Entonces, Bernabé fue un consolador por naturaleza. Y vamos a ver varios ejemplos hoy de cómo Bernabé animó a los hermanos. En primer lugar, animó a que la iglesia tuviese generosidad hacia los hermanos. La generosidad. Hablemos de la generosidad de Bernabé. Hechos capítulo 4, versículo 32 al 37. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y de un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesucristo, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno su necesidad. Esto fue una práctica muy loable y fue una práctica que la iglesia del primer siglo tenía muy clara. Y era compartir para las necesidades de los demás miembros de la iglesia. Aquellos que tenían más vendían sus propiedades para compartir con los más necesitados. Y aquí lo que aprendemos, hermanos, es que el evangelio saca lo mejor de los hijos de Dios. En la iglesia no debe haber lugar para el orgullo, el egoísmo, la codicia o la envidia, sino que la iglesia debe ser un lugar donde haya armonía, paz y que todos podamos estar contentos con lo que tenemos. El corazón de un hijo de Dios debe estar lleno de amor fraternal, de buena voluntad para servir y ayudar a los demás miembros de este grupo que hoy conocemos es la iglesia. Yo les dejo en la presentación, hermanos, muchos versículos que nosotros, por cuestiones de tiempo, no podemos considerar aquí en detalle. ¿Ok? Pero esto es lo principal que quiero que aprendamos de esta primera parte. La generosidad que tenía la iglesia del primer siglo. Dice, nadie decía esto es mío, sino que es de todos. Y hay alguien en particular que hizo o nos dejó un ejemplo. En este caso fue Bernabé, como ya mencioné. Tenía una propiedad, nadie le dijo a él que tenía que venderla. No es un mandamiento que tenemos que hacerlo, es algo que hacemos de voluntad propia o que Bernabé hizo de voluntad propia. Le nació en el corazón vender esa propiedad y traer el precio, el dinero de lo vendido, traerlo a los pies de los apóstoles para compartir. ¿No creen ustedes, hermanos, que nos hace un poco de falta en la iglesia, un poco de generosidad? De no estar tan preocupados u ocupados por nosotros nada más, sino velar por las necesidades de todos los miembros de la iglesia. O sea, Bernabé nos está dejando un buen ejemplo acá, que yo repito, hermanos, no es un mandamiento. La Biblia no dice que nosotros tenemos que ir y vender nuestras propiedades, no, pero tenemos un ejemplo. Y si alguien está en la disposición y tiene el deseo de hacerlo, pues lo hará, pero no es algo que todos debemos de hacer.
La verdadera generosidad cristiana, por eso lo pongo ahí, es algo que se hace libremente. La generosidad es libre. Es decir, si usted me quiere regalar $100, bienvenido sea. Si usted me quiere invitar a almorzar hoy, bienvenido sea. No voy a decir que no, pero es algo que le nace a usted en el corazón. La verdadera generosidad refleja una actitud adecuada hacia la riqueza material. ¿Cuál es mi posición frente a la riqueza material? Si tenemos un buen trabajo y ganamos buen dinero, ¿cuál es mi posición frente a esa bendición que me ha dado Dios? La verdadera generosidad pone en primer lugar y encuentra valor en lo que verdaderamente es valioso y por tanto debe practicarse y enseñarse en la familia. Es decir, la generosidad es algo que debemos enseñar a nuestros hijos, es algo que se debe enseñar en la iglesia y también los ancianos deben hacerlo. Bernabé nos deja un gran ejemplo de generosidad. Yo no tengo casa, yo no tengo propiedades, pero todos y todas acá tenemos algo que compartir con los demás. La generosidad no se trata de acerca de cuánto tenemos o qué tan grande es lo que tenemos, sino de cuánto deseo hay en nuestro corazón de compartir. Si tenemos poco, con eso podemos compartir a los demás. Ese es el primer punto. ¿Alguna pregunta o comentario? Do you have any questions or comments on this first point, generosity, about this good example? I was just saying, in my understanding, generosity is not a command, basically, because when I read these verses, I can see that the early church was practicing that, but it wasn't a commandment. I mean, Barnabas sold that property and brought the money to the apostles, but it was something that he did willingly, you know. And I think that good example applied to us. I have not a house. I don't have a house. I don't have a property, but I can share my generosity based on the things that I have. Because quite often I heard people saying, well, I don't share because I don't have. Is that really true? Maybe you don't have like a big house or big property, but you have something to share. A meal, a lunch, a coffee with bread, coffee bag. That's amazing gift. Something like that. I don't know. Any questions or comment on this first point? A question on the apostleship. El hermano tiene una pregunta con respecto a lo del apostolado. Go ahead. If you look into how he became an apostle, because I don't think he's listed in Acts chapter 1 with the 12. So I wonder if you have any thought on that. El hermano, la pregunta que el hermano hace es con respecto al apostolado de Pablo. Él parece que cuando lee Hechos capítulo 1, no lo ve ahí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso del apostolado de Pablo? Vamos a tratar de responderlo. I will try to answer that first in Spanish, and then in English, or if you understand it in Spanish. It saved me a little bit of time. Okay. Muy bien, hermanos. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo, mientras estuvo en su ministerio terrenal, llamó a 12 hombres que ya estaban, digamos, dentro de su plan original. A ellos llamó apóstoles. Luego vemos cómo Judas, que se quita la vida, pues
los deja básicamente con un número de 11 y que en Hechos capítulo 1 es reemplazado en este caso por Matías, que es lo que está preguntando el hermano Nathan. Sabemos que el apóstol Pablo es llamado luego al ministerio o al apostolado cuando va de camino a Damasco a perseguir cristianos, y el Señor lo nombra apóstol de los gentiles. Creo que el mejor texto es Gálatas capítulo 2, tal vez para responder rápidamente. Gálatas capítulo 2. Are you following me? Gálatas capítulo 2, hermanos, Pablo relata cómo fue esa ocasión de su llamado al apostolado. Y es importante la pregunta del hermano porque puede ser la pregunta de muchos. Verso 11, Galatians 1:11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta, que en otro tiempo en el judaísmo que perseguía sobremanera a la iglesia y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Verse 15, verso 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Y vamos a finalizar ahí. Una vez más, cuando leemos estos versículos de Gálatas, entendemos que durante un periodo de 3 años, Pablo, por medio de revelación, le fue dado el Evangelio. Es importante esa cantidad de 3 años porque, terrenalmente hablando, a esos 12 primeros hombres, Jesús les dedicó 3 años para enseñarles y hacerlos sus apóstoles. Pablo luego es llamado al apostolado, al ministerio. De nuevo, cuando iba camino a Damasco, y en esta ocasión, según lo que él relata en Gálatas, hubo un tiempo de 3 años en los cuales recibió preparación de parte del Señor Jesucristo, pero él defiende su apostolado y dice: el evangelio que yo predico no me lo enseñó ningún hombre, ni siquiera fue alguno de los otros apóstoles. Yo lo aprendí directamente delante o por medio de Jesús, por medio de una revelación. Y es ahí donde, en mi entendimiento, Pablo recibe el apostolado y se convierte en un apóstol del Señor. Espero que esto responda a la pregunta del hermano Nathan y de todos nosotros. Vamos a... Is that okay? Kind of. It's fine. But as far as Barnabas, Oh, Barnabas. Barnabas is called an apostle. Yes. And so Acts 14:14. But it was just not in a generic way to say, because apostle, the word apostle means someone who is sent. right. In this case, both of them, Paul and Barnabas, were sent because they start the first missionary trip beginning
the church in Antioch. So it was the church in Antioch who sent them, both of them, to the first missionary trip. In that sense, he was an apostle, not an apostle of Jesus Christ. That's totally clear. Barnabas was not an apostle of Jesus Christ, but he was sent to the church of Antioch. Thanks for that. Yeah. Sorry to slow you down. No, it's okay. It's a good question. Thanks for asking that. Ok, el segundo punto, hermanos, que quiero considerar en esta clase es que Bernabé no solo animó a la generosidad, sino que animó también a la unidad entre los hermanos. Vamos ahora en Hechos capítulo 9. Hermana Yendri, si nos quiere leer, Hechos 9, 26 al 29. Hechos 9, al 29. Dice, cuando llegó a Jerusalén, trataban de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual les había hablado, y cómo en Damasco habían hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraban y salían, y andaban Denodadamente. denodadamente en el nombre del Señor, y discipulaban con los griegos, pero estos procuraban matarle. Ok, muchas gracias. Vamos a hacer esto fácil, hermanos. Saulo de Tarso perseguía a los cristianos y quería matarlos. Un día, este mismo Saulo de Tarso comienza a decir, soy cristiano, soy cristiano. ¿Qué pasó? Nadie le creía. Right? This man, Saul of Tarsus, he was killing and persecuting Christians. And all of a sudden, one day, he's coming saying, hey, I'm a Christian. Right. They don't believe him. I wouldn't. And they were trying to kill him. And what happened then? Un día sale Pablo diciendo, yo soy cristiano. Y la iglesia dice, oh sí, ya le vamos a creer, ya le creemos. No, querían matarlo. En esa oportunidad, cuando a Pablo le estaba costando ser aceptado por los hermanos, Bernabé llevó a Saulo ante los apóstoles y lo defendió. El texto que leía la hermana Yendri en el verso 27 dice, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó. ¿Quién les contó? ¿Saulo o Bernabé? En mi entendimiento es Bernabé. Es decir, Bernabé fue el que habló por Pablo o Saulo. Fue él el quien puso la cara. Fue él el quien lo defendió, el que habló por él y los llevó hasta los apóstoles. Lo que nos deja una importante enseñanza a nosotros. La unidad no puede existir con miedo. Bernabé fue el medio que Dios utilizó para unir a Pablo o a Saulo junto con el resto de los hermanos, con el resto de los apóstoles. Y esto calmó el temor y pudo florecer el trabajo, porque a partir de allí es donde se crea un vínculo de trabajo entre Bernabé y Saulo para el futuro trabajo misionero. Termino este punto que es sencillo diciendo esto. Cuando nadie
confió en Saulo de Tarso, Bernabé dijo, no, yo voy a confiar en él. Y una forma de mostrarle su confianza fue ayudarlo a tener armonía y unidad con los demás miembros de la iglesia. ¿Es esto importante? Sí. Yo necesito ser un Bernabé en este sentido, promover la unidad dentro de la iglesia. Hoy más que nunca, que la iglesia está dividida, necesitamos muchos Bernabés en la iglesia. Pregunta o comentario. Si no, pasamos al tercer punto. I was just going to comment in English in verse 27. It says that Barnabas took hold of him, or like brought him, and so Barnabas kind of put his own reputation and himself on the line to make this happen. And, it's just so important that he had that someone called in, someone to go on his behalf to help lead out the church, like you're saying. El hermano, thank you. El hermano Nathan dice que en la versión en inglés dice, parecido a la nuestra, que fue Bernabé el que tomó a Pablo y lo trajo a los apóstoles. Parece como que Bernabé, al unirse con Saulo, estaba poniendo en peligro su propia reputación, ¿verdad? Porque, como decimos en el buen español, dime con quién andas y te diré quién eres. O sea, Bernabé se estaba asociando con Saulo. ¿Qué iba a decir la gente? Bernabé es igual que Saulo, pero a él no le importó, con tal de defender a Saulo, y logró algo muy bueno. ¿Qué fue ese algo muy bueno? Que desde ese momento, como ya dije, comenzó una labor de trabajo excelente, por lo menos para el primer viaje misionero. Thank you, Nathan, for that comment. Tercer punto, hermanos, la constancia. Bernabé animó a la constancia en los hermanos. Ahora vamos a leer Hechos capítulo 11. Es un texto muy largo, 19 al 30. Pero vamos a leer verso 21, empezando desde el versículo 21. We're going to begin in verse 21. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Vean cómo Dios abre oportunidades. La iglesia se ha esparcido y el evangelio llegó hasta Antioquía. Esa iglesia comenzó a crecer. El texto en el verso 21 dice que la mano del Señor estaba con ellos y gran número se agregó a la iglesia. Verso 22, verso 22. Llegó la noticia de estas cosas a la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a los hermanos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Verso 24. Porque Bernabé era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después, fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándolo, lo trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Si notan lo importante que hemos leído acá. Para mí, encuentro, hermanos, a Dios abriendo puertas. Ya Bernabé se había asociado con Saulo. La iglesia nace en Antioquía, crece en Antioquía, y los hermanos de Jerusalén envían a Bernabé para que les dé consuelo, apoyo, ánimo,
a estos hermanos nuevos en Antioquía. El texto en el versículo 26 dice que se congregaron allí todo un año. ¿Quiénes? Bernabé y Saulo. Todo un año con la iglesia de Antioquía para animarlos, para darles aliento. Es importante dar consuelo y aliento a los nuevos cristianos. Y Bernabé fue uno que hizo eso. La iglesia en Jerusalén se dio cuenta que esta iglesia naciente, la iglesia de Antioquía, necesitaba ánimo. ¿Y quién era el mejor para hacer ese trabajo? Si no fue Bernabé. Y lo enviaron. Hermanos, y a mí me fascina cuando leo el versículo 25, porque veo que Bernabé fue un hombre que no le importó buscar ayuda, buscar un compañero de trabajo. Y fue y llamó a Pablo. Lo trajo y se congregaron allí todo un año. ¿Y cuál fue el resultado de eso? A los cristianos se les llamó así, o a los discípulos, se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Para los que hemos estudiado ya el libro de los Hechos, sabemos que la iglesia de Antioquía representa algo muy importante. Desde esta iglesia es donde Saulo y Bernabé inician su primer viaje misionero en Hechos capítulo 13. Vean lo rápido que creció esta iglesia, porque ya tenía ancianos, ya tenía líderes que estaban ministrando al Señor. Hechos capítulo 13, versículo 2. Y Saulo y Bernabé eran parte del grupo de hombres que servían en la iglesia de Antioquía. Y en cuestión de un año, póngale un año, 2 años, 3 años, ya esa iglesia estaba preparada para enviar a hombres al ministerio. Léase y entiéndase Hechos capítulo 3, verso 3, que dice, Hechos 13:3, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿A quiénes? A Bernabé y a Saulo. Entonces, Bernabé animó a la constancia, al crecimiento de la iglesia. Esto es muy importante, es una labor genial que realizó ese hombre. De nuevo, ocupamos más Bernabés dentro de la iglesia. Que tengan el ánimo de trabajar y el ánimo para animar a otros a trabajar. Eso es genial. Vamos a continuar, hermanos. Por cuestiones de tiempo, Bernabé también animó a la humildad entre los hermanos. A la humildad entre los hermanos. Para hacer esto más sencillo, cuando digo humildad, me refiero a que hubo un punto dentro del trabajo de Bernabé y de Saulo, en el que hasta este momento Bernabé se ha mencionado de primero. Verso 25 del capítulo 11, se menciona a Bernabé de primero, pero después de que Bernabé va y trae a Saulo, hay un punto en el que a partir de Hechos 12:25, que se aparta para ese primer viaje misionero, parece ser que a partir de ahí en adelante, quien toma el rol de liderazgo o el primer lugar es Pablo. Ya no se dice o ya no se menciona en los Hechos Bernabé y Saulo, ya no más, sino que comienza a mencionarse Pablo y Bernabé. Lo que nos da a entender es que Bernabé comenzó a ocupar un segundo lugar. Usted lo ve ahí, o lo podemos ir viendo, en algunos textos, pero lo que quiero rescatar es ese punto, la humildad de Bernabé. A él no le ocupaba o no le preocupaba tener el primer lugar.
simplemente consideró que era un siervo, que era un trabajador, y que no importa. No importa estar en primer o en segundo lugar. ¿Qué importa? ¿Quién es el más importante o quién es el que tiene más predominio en el servicio público? Parece entonces que a partir del capítulo 13 y capítulo 14, Bernabé como que va menguando y entiende que ahora el primer lugar, por decirlo así, en este caso es el apóstol Pablo. Qué importante para nosotros, hermanos, también dentro de la iglesia, que en ocasiones pasamos discutiendo o peleando acerca de quién es el que tiene el ministerio más grande, o quién es el que predica mejor, quién tiene el primer lugar. Discutimos por cosas pequeñas, mínimas, cuando dentro del reino de los cielos todos somos iguales. Sí, quizás hay ministerios que algunos consideran más importantes que otros, pero el trabajo es igual. Si nosotros en el ministerio nos enfocamos en nosotros mismos, nada podrá ser exitoso. Debemos trabajar juntos y asumir cualquier papel que sea necesario. En la iglesia, hasta el que limpia está cumpliendo una labor importante dentro de la iglesia. Y eso es algo que Bernabé nos enseña, la humildad. Avanzamos, hermanos. Me queda un puntito más para considerar, 1 o 2, ya no recuerdo. Pero algo que nos enseña Bernabé también es la misericordia. Animó a la misericordia. Hechos capítulo 15, versículos 36 al 39. Ya todos sabemos, o probablemente algunos sepan, lo que sucedió con Juan Marcos. Pablo y Bernabé habían tomado a Juan Marcos en el primer viaje misionero, pero en medio del camino, en medio del viaje, Juan Marcos los había abandonado. ¿Quieren leer conmigo, por favor, Hechos capítulo 13, verso 13? Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan Marcos, apartándose de ellos, se volvió a Jerusalén. Ok, por alguna razón que no sabemos, Juan Marcos abandonó el primer viaje misionero. Ok, cuando llegamos al capítulo 15, Pablo y Bernabé de nuevo están dispuestos a salir en el segundo viaje misionero. Pues a Bernabé le pareció buena idea llevarse a Juan Marcos, pero Pablo no estaba de acuerdo. Lea el texto conmigo. Hechos 15, 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería llevar consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. No nos vamos a poner, hermanos, el día de hoy a platicar mucho con respecto a la separación de Pablo y de Bernabé, o a ver quién estaba en lo correcto y quién no estaba en lo correcto. Lo cierto del caso es que yo creo que
Bernabé mostró misericordia. En este caso, ¿para quién? Para Juan Marcos. Marcos, como ya leímos, los había abandonado en el primer viaje misionero, pero aún así Bernabé seguía pensando que Marcos podía ayudarles en el segundo viaje y dijo, llevémoslo. Y Pablo decía, no. ¿Cómo vamos a llevar a alguien que nos abandonó? Y Bernabé insistía, pero llevémoslo esta vez. Nos puede ser útil. Y Pablo seguía diciendo, no. No podemos llevar a alguien así. Vea, fue tanta, yo soy más como un Pablo. Yo no sé ustedes. Yo hubiese dicho, no lo llevemos. Bueno, Bernabé fue tan misericordioso que estuvo dispuesto a separarse de Pablo para apoyar a Juan Marcos. Bernabé estuvo dispuesto a abandonar a Pablo para apoyar a Juan Marcos. Una vez más, un gran acto de misericordia. Luego veremos cómo ellos continúan siendo amigos, pero si algo bueno salió de aquí es que se crearon dos grupos de trabajo, porque Bernabé se fue con Juan Marcos a Chipre. Recuerden que Chipre era su lugar de nacimiento. Se fue a predicar ahí la palabra con Juan Marcos, y Pablo tomó a Silas y se fue por otro camino. Se fue en su segundo viaje misionero. Hubo una separación, dos grupos de trabajo, pero nos enseña una vez más Bernabé la importancia de apoyar y de animar a aquellos que quizás en el pasado han cometido algún error. Dice, quizás el corazón misericordioso de Bernabé influyó más tarde en Pablo, porque Pablo dice en 2 de Timoteo 4:11, traedme a Juan Marcos porque me es útil para el ministerio, así lo llama. Al final, Pablo también dice que Juan Marcos fue útil. No sabemos la razón por qué se haya desviado, por qué se haya vuelto, pero era un hombre útil. Misericordia, hermanos. Estos son los 5 puntitos más bien, de los cuales conversamos esta mañana. Así de manera rápida y general, hemos estudiado un poco de Bernabé. Esto es todo lo que aprendemos de Bernabé. Aprendemos que fue generoso, aprendemos que le gustaba la unidad en la iglesia, aprendemos que fue constante y animó a los hermanos a la constancia. Fue un hombre humilde que no le importó tener el segundo lugar o estar ahí haciendo otro trabajo y que otros figuraran. Y finalmente, la misericordia. Incluso estuvo dispuesto, como les dije, a separarse de Pablo, en este caso por apoyar a Juan Marcos. Ciertamente hay mucho que decir de Bernabé, pero esto es lo que nos ha alcanzado el tiempo el día de hoy. Vamos a terminar acá, hermanos. Si hay alguna pregunta o comentario, lo podemos hacer. Ayuda por él a vivir. Cristo me ayuda, me ayuda por él.